¿Y cuál es su valor? Ya. Fabián, ahí está Fabián, nuestro amigo lo va a ayudar. ¿Qué es la presión inspirada de oxígeno y cuál es su valor? Muy bien, ya, está bien, está bien. La presión inspirada de oxígeno es la presión que tiene el oxígeno en el ambiente, ¿no? Antes de ingresar a las vías respiratorias. ¿Cuál es el valor normal de esa presión inspirada de oxígeno que sale con una fórmula que van a poder repetir ahora? 760. No, eso es presión atmosférica. 150. 150, muy bien, Fabián. Claro, La presión inspirada de oxígeno, que es la presión que tiene el oxígeno en el ambiente, es de 150, ¿qué? Papas, camotes, chocolates, milímetros de mercurio, ¿no? Entonces la presión inspirada de oxígeno es 150 milímetros de mercurio. Y conforme va ingresando a la vía respiratoria, a la vía aérea, ya no es 150, sino ¿con cuánto llega al alveolo? Llega con... redondealo. 100. Llega con 100. Muy bien. Entonces, doctor, tenemos una presión inspirada de oxígeno que es 150. Ingresa o llega al alveolo con 100. Y cuando llega al alveolo ya no se llama presión inspirada de oxígeno. ¿Cómo se llama? Presión alveolar. Presión alveolar. Presión alveolar. Entonces la presión alveolar el valor es de 100, ¿cierto? Muy bien, sigamos con esa presión. ¿Qué pasa si esa presión entra a la arteria? ¿Cómo se llamaría? Presión arterial. Presión arterial. ¿Y si está en la vena? Presión venosa. Presión venosa. ¿Se acabó? La presión alveolar es de 100 y la presión arterial es de 80 a 100. Por lo tanto, la gradiente alveolo arterial, ¿de cuánto a cuánto iría? De 0 a 20. De 0 a 20, ¿cierto? Porque restaría la presión alveolar menos la presión arterial. Y la presión arterial va de 80 a 100. Resto 100 menos 80, 20. 100 menos 100, 0. Mi gradiente alveolo arterial va de 0 a 20. Cuando esa gradiente alveolo arterial sube por encima de 20, hay una patología. Que puede ser una neumonía, tuberculosis, lo que sea. Muy bien, eso lo dimos en la semana número 5 que está grabada en el Blackboard. Entonces, una vez que todo lo que les he explicado es ventilación pulmonar, ¿ya? Así resumidas. Entonces, esa presión que llega hasta acá va a tener que ser intercambiada, ¿cierto? Ese oxígeno que llega al alveolo, este es el alveolo. Este oxígeno que llega al alveolo va a tener que ser intercambiado ¿con quién? Con el CO, con el CO2. Por eso se llama intercambio gaseoso, porque se va a cambiar el oxígeno con el CO2. ¿Qué cosa va a ingresar? Oxígeno. ¿Y qué va a salir? CO2. ¿Y cómo se da ese intercambio? Por diferencia de presiones. Todo en la vida es de mayor presión a menor presión. Si yo les digo que aquí la presión de oxígeno es de 100 y la presión arterial es de 80 a 100, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Va a ingresar, porque va a ir de donde está más a donde está menos. ¿Qué cosa es esto? El capilar. ¿El capilar qué cosa era? La unión de la arteria con la vena, ¿cierto? Entonces por acá ingresa la sangre poco oxigenada, muy bien, poco oxigenada, ingresa la sangre poco oxigenada, hace el intercambio gaseoso y sale como sangre oxigenada. Hola. Y sale como sangre oxigenada, ¿cierto? Sale como sangre oxigenada. Muy bien. Sigamos. Ahora, para que se dé el intercambio gaseoso, no solamente tiene que haber diferencia de presiones, sino qué cosa tiene que haber o qué tiene que atravesar todas estas capas de la membrana alveolo capilar. ¿Cuántas son? 4. 6. 6 son. Una capa de líquido que tapiza el alveolo y que contiene un surfactante. Ya saben lo que es un surfactante. Hemos visto la clase del surfactante. Hemos visto también que contiene diferentes tipos de proteínas, ¿no? Lípidos, etc.
Epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales delgadas, membrana basal epitelial, espacio intersticial delgado, membrana basal del capilar y el endotelio del capilar. Todo esto es parte de mi membrana alveolo-capilar. Antes se acuerdan que decía solamente ingresa, sale y ya. Todo ese oxígeno ingresa y el CO2 que sale atraviesa toda esta capa membrana alveolo-capilar que está dividida en estas 6 capas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué factores van a influir en esa velocidad de difusión? Debe haber factores que aumenten o que retrasen ese intercambio gaseoso, ¿no? Muy bien. Tenemos el grosor de la membrana. Si la membrana es más gruesa, ¿será más fácil o más difícil hacer el intercambio? Más difícil. Más difícil. ¿Qué pasa en la fibrosis pulmonar? Con la membrana alveolo-capilar se engrosa, ¿no? Por lo tanto, el intercambio gaseoso se va a dar de la mejor manera. No, va a ingresar poco oxígeno y por eso que los pacientes con fibrosis pulmonar se cansan cuando empiezan a caminar, porque ese intercambio gaseoso no se va a dar de la mejor manera. El área de la superficie de la membrana. ¿Cuánto mide la membrana alveolo-capilar? 0.3 a 0.5 micras. ¿Y cuánto de superficie tiene la membrana alveolo-capilar? 150. 50 a 100 metros 50 a cuadrados. 100. Muy bien. Por lo tanto, si yo a mi pulmón lo hago chanfainita, saco un pedazo de pulmón, por ejemplo, ¿en qué casos? Que operan, que hacen una lobectomía. ¿Vas a tener menos o más superficie? Menos. Menos superficie. A eso se refiere. Cuando el área superficial está afectada, hay menos intercambio gaseoso porque tienes menos pulmón. En un neumotórax, ya saben lo que es un neumotórax a esta altura, ¿cierto? Hay menos pulmón y por lo tanto hay menos área para el intercambio gaseoso. ¿Qué otra cosa? El coeficiente de difusión del gas en la membrana, ¿no? Dependiendo del tipo de gas, el coeficiente de difusión cambia, ¿ya? Y la diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Obviamente, tengo que tener mayor cantidad de presión a nivel alveolar que a nivel capilar para que se realice el intercambio, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades alteran esta velocidad de difusión? Fibrosis pulmonar, edema pulmonar, resección pulmonar y el enfisema pulmonar, que es la parte final de los pacientes con EPOC, ¿no? Difusión. ¿Cómo se desplazan los gases a través de la membrana alveolo-capilar? A través de las leyes básicas, que ya les enseñó el maestro Melgarejo, ¿cierto? Hoy día les enseñaron las leyes. Otra vez. Tenemos la ley de Fick, que es la que ustedes tienen que manejar. Las otras dos es para que la sepan teóricamente, ¿no? Pero la más importante es la ley. ¿Cuál? La ley de Fick. Ahorita la vamos a explicar. Ley de Fick, ley de Henry, ley de Graham. ¿Cuál es la más importante? Sí, la ley de Fick. ¿Ya? ¿Qué nos dice la ley de Fick? Tiene que haber una diferencia de presiones, ¿sí? Tiene que haber una superficie y tiene que haber un espesor de la membrana. La difusión de un gas depende directamente proporcional de la diferencia de presiones, directamente proporcional del área o la superficie e inversamente proporcional del espesor. ¿Qué quiere decir? A mayor superficie, mayor difusión. Mayor diferencia de presiones, mayor difusión. Pero a mayor espesor de la membrana, menor difusión. Esa es mi ley de Fick. ¿Sí? Esa es mi ley de Fick. Luego tenemos a la ley de Henry, que solamente me habla de diferencia de presiones, y a la ley de Graham. Miren, cuando hablamos de ley de Henry, estamos hablando de la difusión entre dos medios diferentes. ¿Ya? Y cuando hablamos de la ley de Graham, estamos hablando de la velocidad propiamente dicha. Muy bien, pero lo que yo quiero que se aprendan es esto de acá. Es importantísimo porque a partir de esto sale toda la patología. Me haces acordar al... ¿Qué tal? El vocalista de Trémolo. Muy bien.
Una vez que el oxígeno se encuentra en el alveolo, difunde al capilar en razón del gradiente de presión existente entre la presión alveolar, que ya saben cuál es. ¿Cuánto era el valor? 100. Y acuérdense, cuando pongamos una A mayúscula es presión alveolar. Cuando pongamos una A minúscula es presión Arterial. Y si ponemos una B, venosa. Entonces, difunde el capilar en razón del gradiente de presión existente entre la presión alveolar de oxígeno y la presión capilar de oxígeno, ¿no? Esta última es igual a la presión venosa. En este caso estamos hablando de presión venosa hasta que no hay intercambio gaseoso. Una vez que ya hay intercambio gaseoso se llama presión arterial. ¿Ya? Muy bien. Ley de Fick. Aquí está. Es lo que hemos dicho. Lo que yo les dije. Que es directamente proporcional, que es inversamente proporcional. Y aquí está, mira, se lo vuelvo a repetir. La superficie normal es de 50 a 100 metros cuadrados y el espesor es de 0.3 micrómetros. O sea, si yo tengo fibrosis, este espesor va a aumentar, mi difusión va a disminuir por la ley de Fick. Si me saco un pedazo de pulmón, mi superficie va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con mi difusión? También va a bajar, ¿cierto? Porque es directamente proporcional. Claro, acuérdate, el espesor es inversamente proporcional y la superficie es directamente proporcional. Directamente significa que mientras uno sube, el otro también sube. Si uno baja, el otro también baja. E inversamente cuando uno sube, el otro baja, ¿no? A eso se refiere. La superficie apta para el intercambio gaseoso es enorme y el espesor de la membrana es prácticamente inexistente. Claro, mira el espesor, casi nada. Entonces el intercambio se tiene que dar rápido, lo cual confiere a la membrana alveolo-capilar una conformación arquitectónica ideal para la difusión. Otra preguntilla para ti. Sí, para ti. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. No me estoy molestando, no me acuerdo. Porque tengo otro Jesús. Jesús, ¿qué gas difunde más rápido? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Cuántas veces más? 20 a 30 veces más rápido. Sí, conoce mucho más todavía. Entonces sí, el CO2 difunde más rápido que el oxígeno, ¿no? El CO2 difunde más rápido que el oxígeno. Estas diferencias determinan la difusión del oxígeno en sentido alveolo capilar y el CO2 en sentido capilar alveolar. O sea, en otras palabras, te dicen que el oxígeno entra a la arteria y el CO2 sale al alveolo, ¿no? Para poder ser expulsado y expirado. Miren, otra vez, ¿con cuánto esta expresión inspirada de oxígeno? ¿Cuánto era? 150, pero cuando llega al alveolo es 100, ¿no? Y acá, esta presión venosa, y acá estamos hablando de la presión arterial. Acuérdate, la presión arterial va de 80 a 100. Acá lo están poniendo muy bajo, ¿ya? Pero lo normal es que sea 80 al 100. Así, en circunstancias normales, la diferencia de presión de oxígeno entre el aire alveolar y la sangre final del capilar es muy pequeña. Claro, si yo les he dicho que la gradiente va de 0 a 20, va a haber un momento donde esa diferencia va a ser 0, nula. A eso se refiere. ¿Ya? A eso se refiere. Y cuando la diferencia sea nula, ya va a dejar de haber intercambio gaseoso. ¿Cierto? Hasta ahí llega. Porque hemos dicho que ingresa oxígeno por diferencia de presión, ¿cierto? Si no hay diferencia de presiones, el oxígeno no va a entrar. Y necesito que entiendan esto, porque las patologías que vamos a ver más adelante ocurren aquí. La mayoría ocurre a este nivel. Ajá, este gráfico me gusta. Vamos a levantarme el pantalón. El tiempo en el que la hematía se desplaza a través del capilar es de 0.75 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Alveolo, acá está mi capilar llegando. Para que este glóbulo rojo se oxigene, ¿pasa cuánto? 0.75 segundos, ¿cierto? Para que mi glóbulo rojo haga esto. Pero miren lo que dice acá. Asimismo, ante un esfuerzo intenso, el flujo sanguíneo pulmonar aumenta notablemente.
y el tiempo que normalmente pasa el hematí en el capilar puede disminuir hasta tan solo la tercera parte. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno hace ejercicio necesito más oxígeno, ¿cierto? Necesito que esto sea más rápido. ¿Cuánto más rápido? Hasta la tercera parte. La tercera parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto aumenta conforme yo hago ejercicio. Entonces mira, esto es normal en reposo y esto es en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio. La tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte? 0.25 más o menos, ¿no? 2, 4, 6, 7, sí, por ahí. Esto es lo normal, cuando yo estoy en reposo y cuando empiezo a correr. Pero ¿qué es lo que pasa en un paciente con fibrosis pulmonar? ¿Qué va a pasar? Disminuye. Probablemente, chicos, el tiempo sea el mismo, pero como esto está grueso, El oxígeno que pasa. exactamente, no se va a oxigenar completamente. Acá ven negrito y salió clarito. En la fibrosis probablemente Sigue siendo algo negro. puede seguir saliendo algo negro, exactamente. Por eso me gusta este gráfico, para que lo entiendan mejor. Miren. Ahí está, justo, mira, qué casualidad. Fibrosis pulmonar, engrosamiento de la membrana alveolar. Tenemos un paciente con fibrosis que está en reposo. Está sentadito, como ustedes. Como está sentadito y no haciendo esfuerzo, pasa, no se oxigena como el anterior, miren. El anterior, al toque se oxigenó, casi en la mitad, en la tercera parte ya está oxigenado. Pero miren, paciente con fibrosis. Pasa, no se oxigena todo, nada. Y al final le cuesta, pero sí lo hace. ¿Cierto? Y miren cuando ese paciente con fibrosis empieza a caminar un poco. ¿Qué es lo que pasa? Más rápido y más. ¿Se oxigenó? Sí. Nada. Sigue negro y sigue negro. Se oxigenó la mitad. Por lo tanto, su saturación va a empezar a caer. Porque no se está oxigenando muy bien su glóbulo rojo. Y al final este glóbulo rojo tendría que ir a todas las partes del cuerpo para darle oxígeno. Pero le va a dar la mitad. Entonces el paciente va a estar respirando más rápido. ¿Para qué? Para que esto aumente, exactamente, vuelva. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Sí. Se oxigena, es blanco porque se hay oxígeno. No Claro. Y si es negro, ¿qué significa? Que está con poco oxígeno. CO2. CO2. Claro, recuerda que tú en la sangre tienes sangre con poco oxígeno y sangre oxigenada, ¿no? Ya pues, ¿esta de dónde viene? ¿De dónde viene la sangre poco oxigenada? Eso es cardio. Ya, pero ¿de dónde viene? Está bien, viene de todo el cuerpo, ¿cierto? Viene de todo el cuerpo, se oxigena y acá supuestamente tiene que llegar oxigenada para llegar a dónde? ¿Para llegar a dónde? ¿A dónde se va de aquí? Esta sangre que está oxigenada, ¿a dónde se va? A las venas pulmonares, que llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y luego se va por la aorta a darnos oxígeno a todos. ¿Ya? Acuérdense que la anatomía es una sola. Ahorita lo estamos viendo respiratorio porque bueno. Pero esto de aquí viene, como dice su compañero, sangre de todo el cuerpo un poco oxigenada y eso se tiene que ir oxigenadito para llegar al corazón y nos lleve la sangre oxigenada a todos a través de la aorta. Ya imagínate que está pasando eso en un paciente con fibrosis. ¿Va a llegar sangre? Sí, pero va a llegar poco oxigenada. Entonces a ese paciente con fibrosis no solamente se va a agitar porque no puede respirar bien o le falta oxígeno, sino también porque sus órganos no van a estar bien oxigenados, su músculo no va a estar bien oxigenado. Entonces es un paciente que va a estar caminando así, cansado y que le falta el aire. Cansado ya sea porque no llega bien el oxígeno a los músculos, ¿no? El mismo intestino se vuelve más lento, por eso que sufre mucho de constipación. ¿Por qué? Por eso. ¿Sí? Muy bien. Así que si creen que la fibrosis pulmonar es solamente una enfermedad respiratoria, están equivocados. Por eso que cuando tendemos a un paciente con fibrosis,
tienen que pasar interconsulta por cardio, interconsulta por geriatría, interconsulta por psicología, interconsulta por nutrición y el neumólogo, obviamente, ¿no? Pero nosotros los neumólogos somos los que mandamos todas las interconsultas. Ustedes tienen que saber qué hacer. No solamente quedarse, ya fibrosis, ya listo, le doy antifibróticos si está en etapa primaria, le puedo dar el pirfenidona, el Nintedanib, ya. No, vean más allá. Tienen que mandar sus interconsultas a todas las especialidades que les acabo de mencionar. Ley de Henry es por diferencia de presiones, ¿cierto? Ya lo hemos explicado, la ley de Henry. Tenemos acá en un gas en solución y acá se explica cómo se produce la salida del gas por diferencia de presiones, ¿no? Y acá lo mismo, miren, acá lo mismo, ¿no? Acá lo mismo. Tenemos, yo les dije que van a leer libros, porque yo sé que ustedes leen libros, o artículos, ¿ya? Y las imágenes, donde van a encontrar 104, 103, 105, pero quédense con 100. 100 es el número que ustedes van a manejar, por cuestiones académicas. Y en el caso de la presión arterial, también quédense entre 80 y 100. ¿Ya? La ley de Graham, la velocidad de difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas, dependiendo del gas, obviamente, ¿no? E inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Por eso fue mi pregunta. ¿Qué gas difunde más rápido? El CO2 más que el oxígeno. Y la segunda pregunta es ¿por qué? Por eso. Ajá. Obviamente su coeficiente de solubilidad es mayor en el caso del CO2. Es por eso. Y aquí está, miren. ¿Cuánto es el coeficiente de solubilidad del oxígeno? 0.02. Y miren el del CO2. 0.5, casi 0.6, ¿cierto? Entonces, ¿quién es más soluble? El CO2 por este coeficiente de solubilidad. ¿Ya? Muy bien. Y miren, qué casualidad otra vez. Es decir, que el CO2 difunde aproximadamente 20 veces más rápido que el oxígeno. Fenómeno que compensa el estrecho gradiente de presión capilar alveolar que existe para el CO2, a diferencia del gradiente alveolo capilar del oxígeno, que es mucho más amplio. ¿Qué significa esto? ¿Qué está hablando? Acá, mira, regresamos acá. Creo que hay una imagen. Sí, aquí está esta imagen. ¿Qué significa eso? La presión venosa del CO2 es de 45. Venosa, o sea, está en el capilar. Y la presión venosa, ¿cuánto es acá? Tiene que ser menos, pues, doctor, para que el CO2 salga. ¿Cuánto menos? Acá es 45, acá es 40. La presión del CO2 aquí es 40. Doctor, la diferencia de presión es bien chiquita, ¿no? A diferencia del alveolo con la arteria, ¿no? Sí. Entonces no es suficiente la diferencia de presiones acá, porque es 5 de diferencia, es muy poquito. ¿Qué es lo que tiene mayor? El coeficiente de solubilidad. Entonces, en el caso del CO2, no tanto es por la diferencia de presiones, sino por su coeficiente de solubilidad que es mayor. ¿Sí me entendieron? Ya. Y esta es una fórmula, pues que ustedes ya, no creo que no sepan dividir, ¿no? Resistencia global a la difusión, índices de reacción con la hemoglobina. Ok, para que el oxígeno pase al hematíe no es tampoco tan fácil. O sea, para que el oxígeno, para que esto pase, acá bonito, pues, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre aquí adentro para que el oxígeno pase a la hemoglobina. Para que el oxígeno pase al hematíe, debe pasar por diferentes resistencias. Ajá, no es que pase y ya pasa, sino no. Pasa por resistencias. Y no solo en el grosor de la membrana alveolo capilar, ese es uno de los factores. Por lo tanto, la captación de oxígeno puede dividirse en dos etapas. Difusión del oxígeno a través de la membrana y la reacción del oxígeno con la hemoglobina. Entonces ya hemos explicado básicamente lo mismo que ustedes tienen que saber con respecto a la membrana alveolo capilar. Y ahora vamos a ver cómo es que se produce la reacción del oxígeno con la hemoglobina. O sea, cómo es que
hacen clic para ser transportadas. Porque recuerden que para que el oxígeno sea transportado tiene que ser a través de la hemoglobina, ¿no? Entonces, tenemos a la velocidad de reacción del oxígeno con la hemoglobina, ¿sí? Que es una tetita, volumen de sangre del capilar, que es P sub C, resistencia de la membrana, que es igual a 1 sobre dm, resistencia de difusión 1 sobre dp y resistencia de la reacción 1 sobre tetita por dc. Estas tres resistencias, así como su nombre lo dice, son resistencias. Ustedes cuando llevaron el curso de física, ya sea en el colegio o acá, ¿se acuerdan cuando sumaban las resistencias? ¿Qué hacían? Ponían 1 sobre la resistencia, ¿no? Y al final sumaban todos ellos. Lo mismo pasa acá. Tengo que sumar las resistencias. Y cuando hablamos de resistencias es la inversa. Muy bien. Por lo tanto, la resistencia total de la difusión es igual a la suma de las resistencias de la membrana más la resistencia de la reacción o de la sangre. ¿Ya? Y aquí está, mira, la suma de las resistencias totales, que es la resistencia que opone a la unión del oxígeno con la hemoglobina. ¿Ya? Muy bien. Capacidad de difusión del oxígeno, que ya hemos visto básicamente, ¿no? Pero aquí te ponen un ejemplo. La capacidad de difusión del oxígeno en reposo y la capacidad de difusión del oxígeno en el ejercicio. Mira, en reposo, ¿cuánto es? 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, ¿no? Esto refiere que en condiciones normales un adulto sano en reposo difunde 230 mililitros de oxígeno a través de la membrana respiratoria por minuto. En el ejercicio, miren, debe ser mayor, obviamente, ¿no? ¿Cuánto es? 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Esto sucede por aumento del flujo sanguíneo, apertura de muchos capilares pulmonares que estaban cerrados o por la dilatación adicional de capilares ya abiertos y por un mejor equilibrio entre la ventilación y la perfusión. Ahora, este promedio es de 65, ¿no? Pero en los que hacen ejercicios, en los que son atletas, llega hasta 80. ¿Por qué? Porque deben, ¿qué cosa? Cubrir más. ¿No ves que hacen más ejercicio? Necesitan más oxígeno, ¿no? Y acá no solamente trabaja el oxígeno. ¿Quién más trabaja? El corazón. El corazón tiene que bombear la sangre a la par que tú quieres oxígeno. Porque la única forma de tú obtener oxígeno es por acá y por el capilar. No hay otra forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces acuérdense de la capacidad de difusión de oxígeno, cuánto es en reposo y cuánto es en el ejercicio y cuánto es en un atleta. ¿Ya? Conclusiones, la ley de Fick establece que la velocidad de difusión de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional al área de la lámina y a la diferencia de presión parcial a través de ella e inversamente proporcional a la duración de la lámina. Eso lo hemos visto y creo que lo hemos entendido, ¿no? La ley de Fick. El CO2 difunde ¿cuántas veces más? 20 veces más que el oxígeno, pero ya saben que no solamente por su diferencia de presiones, sino es porque tiene un mayor coeficiente de solubilidad, ¿no? La transferencia de oxígeno está limitada normalmente por la perfusión, pero puede producirse alguna limitación por la difusión de algunas situaciones, entre ellas el esfuerzo intenso, el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, como en el caso de la fibrosis, y la hipoxia alveolar. ¿En qué casos hay hipoxia alveolar? Intoxicación por monóxido de carbono. Y hemos terminado. ¿Cuánto